Bien, a continuación vamos a desarrollar las fórmulas de los bobinados de corriente alterna, describiendo de forma común para ambos grupos, tanto los bobinados excéntricos como los concéntricos, y deteniéndonos en las particularidades o en aquellas fórmulas que son diferentes tanto para uno como para otro. Empezaremos con el primer punto de nuestras fórmulas, que va a ser el parámetro KPQ o capacidad de ejecución, que es igual a K partido por 2PQ. ¿Qué quiere decir el KPQ? Bien, nosotros tenemos una bobina que tiene dos lados activos. A su vez tenemos un número de ranuras que generalmente suele ser par, y tenemos un número de polos que también es un número impar, o sea que también es un número par. Luego, en todo esto lo tenemos que aunar para que pueda entrar en un motor, es decir, el número de lados activos, el número de ranuras y el número de polos, además del número de fases. Si eso me puede dar los siguientes números: un número entero par, me puede dar un número entero impar, o me puede dar un número fraccionario. En el caso de que nos dé un número entero par o un entero impar, querrá decir que el bobinado se puede hacer. Si el número que nos da la posibilidad de ejecución es fraccionario, en teoría no se puede hacer, aunque habrá en algunos casos que podamos hacer, aun siendo este valor fraccionario, el bobinado, pero esto se sale del nivel que queremos dar al curso, por lo que no realizaremos esta posible ejecución. Bien, visto que es este KPQ, que es la posibilidad de ejecución, y en base a si es entero par o entero impar, vamos a tener diferentes disposiciones a la hora de realizar el bobinado. Antes de entrar en el segundo parámetro de cálculo, vamos a ver la conexión de las diferentes bobinas, cómo se puede hacer esa conexión. En un bobinado de corriente alterna, nosotros podemos realizar la conexión de las bobinas de dos formas: lo que se denomina por polos, que es la conexión de las bobinas de tal manera que conectamos final con final y principio con principio. Esto es la conexión por polos, y la conexión por polos consecuentes, donde tenemos que el bobinado se conecta final con principio y principio con final por polos consecuentes. Estas dos conexiones van a provocar que el bobinado sea diferente en su conexión, y tiene que ser uno de los factores que se den como datos a la hora de la realización de un bobinado. Dicho esto, proseguimos con la explicación de los diferentes parámetros que va a tener un bobinado. El siguiente parámetro que vamos a ver y que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar lo que son los bobinados de corriente alterna va a ser el grupo, tanto el número de grupos totales o grupos de fase. Los grupos totales van a depender de
el tipo de conexión que tenemos, tanto si es por polos o por polos consecuentes. Si la conexión es por polos, el número de grupos totales de un bobinado va a ser 2 por P y por Q. Sin embargo, si la conexión es por polos consecuentes, el número de grupos totales va a ser igual a P por Q. El tercer parámetro que tenemos que tener en cuenta en un bobinado de corriente alterna es el número de grupos, el número de bobinas por grupo, que es U. Y esto es igual a B partido por G sub T. Como tenemos dos posibles valores de G sub T, si es por polos o si es por polos consecuentes, tenemos que U va a ser igual a B partido por 2PQ si es por polos, y U va a ser igual a B partido por P por Q si es por polos consecuentes, siendo B igual a K medios, que corresponde a un bobinado de una capa. El siguiente parámetro que vamos a tener en cuenta, el cuarto o el quinto si hemos tenido en cuenta G sub F, es en el caso de un bobinado excéntrico imbricado es I sub K, I sub P. I sub P es el paso polar, que es el número de ranuras desde un polo al polo siguiente. Es decir, si tenemos un polo, el número de ranuras que tenemos desde el inicio de ese polo al inicio del polo siguiente. En el caso de un bobinado imbricado de una sola capa, se ha de cumplir que I sub K sea igual a I sub P. Si I sub P es impar. Si I sub P es par, I sub K es igual a I sub P menos 1. Es decir, hay que acortar el paso de ranura porque si no, el bobinado no se puede realizar. ¿Vale? El paso de ranura constituye el número de saltos que tenemos que dar para realizar el bobinado. Ya veremos en la ejecución cómo contabilizamos este valor. Por último, el último en este cuarto paso, si el bobinado es concéntrico, ya no hablamos de paso de ranura y paso polar, sino hablamos de la amplitud A o lo que es lo mismo M. En el caso de M por polos, esta M es igual a Q menos 1 por 2U. Y por polos consecuentes, la M es igual a Q menos 1 por U. En última instancia, nos queda lo que son el I sub 120, que nos va a dar las entradas de cada una de las fases de los bobinados, que es igual a K partido por 3P. ¿Vale? Dándonos una tabla, nos va a dar un valor que vamos a tener que introducir a esta tabla y que vamos a sumar a cada una de las entradas, de tal manera que si por ejemplo I sub 120 K partido por 3P fuera, imaginemos que es 6, pues tendríamos que la U está en la 1,
la V tendría el empiece en el 7 y la W tendría el empiece en el 13. Y así sucesivamente. 13 si es un bobinado con 24 ranuras, 13 y 6 19, 19 y 6 ya nos iríamos a 25, ya no tendríamos que ponerlo. Bien, con este pequeño vídeo hemos cubierto lo que son los parámetros principales tanto de los bobinados concéntricos como excéntricos que hemos de utilizar a la hora de realizar un bobinado de corriente alterna.